canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Bueno, Mateo 1, versículo 18. Este versículo parece que a veces lo usamos solo por tiempo y por moda en Navidad, ¿no? ¿Sí? El versículo de Navidad porque Jesús nació, ¿sí? Pero resulta que cuando empecé a ver esta parte de esta serie, ¿alguno sabe cómo se llama esta serie? La paternidad de Dios, así se llama. Esta sí es más larga, la pasada sí se la aprendieron, pero en esta vamos aquí. Y resulta que me llamó muchísimo la atención cuando estaba estudiando este sermón, porque llegué a esta parte de la historia bíblica. Y gracias a Dios arranqué con el versículo que cierra todo bochinche, ¿no? Porque cualquiera que lo lee así de primerazo puede decir, ¡ay! ¿Cómo así que terminó embarazada? ¿Sí o no? ¿Sí? Cualquiera que lo lee desapercibe y dice, ¡ay, esa María! ¿Cierto? Pero hoy vamos a hacer contexto también de la palabra y es muy importante entender lo que aquí dice. Dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. ¿Sí? ¿Estaba qué? Comprometida. Y es muy importante esta parte del contexto. Primero, porque a mí me gusta decir a los jóvenes, ellos pelean conmigo, algunos se retuercen, pero en la Biblia no hay noviazgos. No existe el noviazgo en la Biblia. Y los jóvenes me miran como, tranquilo, yo también me sentí como tú cuando una vez me lo dijeron. Pero no existe el noviazgo en la Biblia. En la Biblia habían compromisos para casarse. Y una de las cosas que la ley judía o la tradición judía colocaba era que las personas se comprometían y debían pasar un año completo esperando, ¿sí? Por eso es que muchas veces le recomendamos a muchas personas que llegan a ponerse en orden que se tomen un tiempo para santidad, ¿sí? Y que empiecen a darle orden a su vida de la manera adecuada. Pero aquí María dice estaba comprometida para casarse con José. Pasado ese año, ¿sí? Mira lo que dice, coma, pero antes de unirse a él, ¿sí? Pasado ese año se unían, es decir, tenían una relación sexual, ¿sí? A través de la cual podía quedar o no quedar en embarazo, ¿sí? Resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Y aquí es donde viene el pedazo complicado, porque resulta que la tradición decía que ella debía esperar en santidad, pero resulta que José fue una vez a saludarle y le dijo, José, estoy en embarazo. ¿Y cómo así? Los dos estamos esperando. ¿De quién? ¿Sí? Vamos a salir con esta, que el Espíritu Santo, ¿sí o no? Porque ustedes saben ahora, el novio que no, fue el Espíritu Santo, y dice, María solo una, dígame, María solo una. ¿Sí? María solo una. Yo sí, este pasaje me hizo recordar algo muy especial y es el carácter y lo que significa María como mujer en la Biblia, ¿sí? O sea, es muy poderoso, porque lo que está pasando en medio de esto es parte de una prueba, ¿sí? Los padres estaban esperando que ella llegara normal, pero este Dios que suele ser disruptivo en la tradición, se mete en ese año y la embaraza, porque es el Espíritu Santo, para que usted no chismee, el que la embaraza, ¿no? Dice, estaba encinta por obra del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué le hago esta introducción? Porque lo que viene aquí es lo que me conecta con esta serie. Versículo 19 dice, como José, su esposo, escuche bien, era su esposo, pero no había tenido relaciones con ella, porque el matrimonio se consumaba al año, ¿sí? Pero es que muchas veces cuando yo hago procesos matrimoniales les digo a los que vienen, les digo, ay, que yo me caso por lo civil, y yo le digo, sí, pues ese todavía no da derecho, siga esperando, papito, ¿sí? Si quiere capítulo 7, espere un ratico, ¿sí? Entonces, José estaba esperando, pero dice la palabra acerca de José que era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública. Resolvió divorciarse de ella en secreto. Hay cosas que el texto no dice, y si la palabra no dice, no son, ¿sí? Yo quiero que usted tenga claro eso. Eso lo hemos aprendido a través de experiencia bíblica en comunidad y de leer la Biblia en contexto. Sin embargo, en la luz de la interpretación bíblica hay cosas que el texto sí nos podría dejar asumir o concluir. Dentro de ellas yo quiero concluir algunas, y la primera es que José amaba a María. O sea, era una relación bonita, él la amaba. Porque si él no la hubiese amado, ¿sí? La había expuesto.
¿Qué significaba exponer a María? Si María hubiese sido expuesta, había sido apedreada. Pero José en su amor no entendía qué era lo que estaba pasando. Él creía en ella, sí, ya llevaba varios meses con ella y él decía, pero ¿cómo me va a salir embarazada? ¿Y esta pelada qué le pasó si se veía tan buena gente? Y como él la quería tanto, dijo, no la puedo exponer públicamente porque la van a apedrear. Eso era lo que decía la ley judía, ¿sí? Y decía algo adicional en la ley, usted lo lee ya en contexto, que era que si usted recibía la prometida y le salía defectuosa, la devolvía. Ya no se puede hacer. Yo sé que muchos dicen, ay Señor Jesús, esta es la palabra que yo necesito para devolverla. No, 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 no. No, no, no. Eso es antiguo pacto. Usted ahora después de que la recibe, por eso yo le digo a los de preparación matrimonial, bienvenido, este curso es para que usted no se case. Y todos me miran como, no, entonces ¿para qué vine yo? Para que sepa que si se casa, supo lo que tenía que saber, ¿sí? Porque en esta no se aceptan devoluciones, ¿sí? Ya no hay. Prepárese. Y a mí me encanta cuando vienen de novios peleando, ¿no? Yo digo, terminemos ya eso. Y ellos me miran como, sí, porque yo prefiero una llorada en un noviazgo y no en un divorcio. Porque el divorcio son lágrimas de sangre. Y esas no son las que Dios quiere. Por eso creo que Dios lo aborrece. Pero sigamos acá para no salirnos del chisme. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Versículo 20. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, anote ahí, José, hijo de David. Esto es muy importante en lo que yo le voy a compartir hoy. Porque el Espíritu de Dios a través del ángel del Señor le está primero diciendo a José quién era. Le estaba diciendo de dónde venía. Hijo de David. O sea, era la genealogía que iba a dar a Jesús. ¿Sí? Yo digo, José, ¿cómo hacía para procesar toda esta poca información? ¿Sí? Yo estoy todavía viendo la embarazada que estoy que le pego un golpe. Y este viene a decirme que yo soy hijo de David. Pero mire lo que dice, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. O sea, el ángel te está apareciendo y le está diciendo, no fue él, fui yo. Y uno como que mira al Espíritu Santo y bonita la gracia, ¿no? Y uno pudo esperar, la tenía que embarazar antes de pauletearme a mí con todo el mundo, ¿sí? Pero ese no es el cuyo del asunto. Pero el contexto es muy importante. ¿Por qué es importante esto en lo que yo quiero predicarle hoy? O en lo que el Señor me inquietó a predicarle. Porque yo, cuando me pongo en los zapatos de José y de María, me encanta que Dios hace diosidencias muy especiales. Y el host de hoy fue Luisa, que está embarazada. De una manera muy especial Dios tiene esas diosidencias. Y la alabanza cierra con esta canción que si yo pudiera terminar 2 minutos, cerramos y nos vamos, ¿sí? Ya quedó claro el sermón. Pero cuando yo veía a Luisa ahora ministrando, pensaba en María, pensaba en su vientre y pensaba en José. Porque la palabra dice que José se iba a divorciar de ella. Y si José se iba a divorciar de ella, José la vio y dijo, yo no quiero ese hijo. Ese hijo no es mío. ¿Qué hizo José? Vuelvo y le repito, esto no lo dice el texto. Es posible que yo esté haciendo un chisme bíblico. Pero lo que a mí me deja ver el texto es que José quería divorciarse. Y cuando quería divorciarse, la única razón es que la mujer que amaba terminó en embarazo. Y el primer pensamiento lógico y natural es que no es mío porque yo me estaba guardando. ¿Sí? O sea que ahí José dijo, ese hijo no es mío. ¿Sí? Y pienso en María diciendo, pero yo no hice nada. A mí me lo pusieron ahí. Y entonces empezaba a ver todo esto que hemos hablado de la paternidad y encontraba que Jesús entiende muy bien lo que es el rechazo. Porque Jesús fue rechazado. Sin embargo, el rechazo a Jesús no lo tocó. ¿Por qué? Porque fue concebido por el Espíritu Santo. Y al ser concebido en plena santidad, es cubierto y no lo toca. Se lo voy a explicar de este momento. ¿Hay padres aquí? ¿Hay alguno de ustedes que cayó en la trampa de la estimulación? ¿Sí? ¿De que había que estimular al niño con cosas? Si alguno cayó en la trampa, bueno, bienvenido, yo estoy contigo. Ahorita hablamos más rato.
porque es que uno sí esto todo y uno dice, no, que hay que estimular al niño y pongámosle el efecto del Mozart ese, ¿no? Y cuando yo lo veo brincando que no se queda quieto, me acuerdo de Mozart y lo quiero matar. ¿Sí? Porque un niño no necesita más estimulación a la de todo el día la mamá haciendo cosas, trabajando, subiéndose al carro, pitando la olla, la cosa. ¿Qué más le va a estimular al muchachito? ¿Sí? Pero así como en la estimulación se pasan cosas que quedan para bien, algunas para mal, ¿sí? En la vida todos nosotros recibimos mensajes. Todos nosotros, mire, yo puedo hacer una encuesta fácil aquí. Levanten la mano los que son padres. Levanten la mano los que no son padres. ¿Sí? Entonces estamos ahí como divididos, ¿cierto? Ahora, levanten la mano los que son hijos. Digo que alguno de pronto necesitaba esta prédica hoy, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que todos, absolutamente todos como hijos, nacimos de un vientre del cual recibimos cosas. Y Jesús nos deja ver que así es la naturaleza humana, que él mismo recibió rechazo. Por eso creo entender también y verlo a la luz de la palabra, que cuando Jesús viene a este mundo, sale de ese vientre hermoso de María, porque María es privilegiada. Por eso siempre digo, tiene que ser una mujer muy, muy especial, ¿sí? Para haber Dios escogido ese vientre, para albergar la humanidad del Hijo de Dios, muy especial. Pero sigamos adelante. Pero Jesús recibió rechazo. Y todos nosotros como hijos, de cierta manera, hemos sido rechazados. O crecimos o nacimos, fuimos siendo criados con mensajes en nuestra vida. Yo quiero que usted vea esta porción de esta película. Luego volvimos a llamarla y trajo a Rocío. Vamos, que se equivocó otra vez. Pues sí, pero no pasa nada porque la tercera ya te trajo a ti. O sea, que Rocío y yo fuimos un error. No, cariño, por Dios, no. El error fue Paulita. Paulita es una bendición, ¿o yo? Yo le tengo que confesar que yo también me reí mucho. Pero cuando escribí este sermón, cuando empecé a estudiarlo, tuve que pedirle perdón a Dios. Porque de risa en risa hay muchas Paulitas. El problema es que ese es un mensaje que se envía. ¿Sí? Como los principios de comunicación. Hay un código, hay un mensaje que se envía ahí en ese desayuno y que va llegando a la mente y que va llegando al corazón. Cuando usted y yo lo vemos desde aquí decimos, no hay problema. Eso no pasa nada. Pero cuando usted ve una niña como la que yo vi esta semana, levantada protestando, reclamando su feminismo y todo esto, diciendo somos felices de matar bebés, tú encuentras por qué hay Paulitas. ¿Sí? El problema no es de ella. El problema fue que un mensaje que fue codificado, enviado, fue decodificado en el vientre, en la mente, en el corazón de otra manera. Jesús no tuvo ese problema porque era Dios, porque era Jesús. Y vino precisamente para que tú y yo decodificáramos mejor. El problema es que ya hemos recibido muchos mensajes. Y así como en esa mesa de Paulita, ¿sí? Todos hemos cometido errores en ese entorno. O los han cometido con nosotros. Porque no sabemos de dónde venimos nosotros. Y yo quiero que usted se haga esta pregunta hoy a manera de decodificación de la palabra. ¿De dónde vengo yo? ¿Vengo de esto que están diciendo? Tal vez a mí me dijeron, ¿usted es producto de un abrazo en diciembre? Mira, hacemos chistes tan poderosos como este que dicen, ay, usted nació en la feria, usted lo hicieron en la feria, mijo, como nació en septiembre. Y yo mismo he hecho bullying con eso. Perdón, pero usted no es producto de eso. Lo que la palabra de Dios dice es otra cosa. Mire, hay algunos que fueron casualidad. Nacieron por casualidad. Hay algunos que fueron un descuido. No, es que no lo estábamos esperando, nos descuidamos. ¿Sí? Usted fue el último suspiro. Usted es fruto de un accidente y usted va al ejercicio de comunicación, de decodificación, y es gente que tiene una vida totalmente accidentada.
en muchas áreas. ¿Por qué? Porque ese mensaje fue el que llegó de lo que usted es. Y yo le quiero hacer una aclaración hoy, un asterisco a esta prédica. Yo no vengo aquí a hablarle de lo mal o lo bien que lo hicieron sus padres. Yo vengo aquí a decirle otra cosa. Yo vengo aquí a decirle que usted no se puede seguir escudando en eso para vivir y conocer y encontrar su verdadero origen. Mire, hay personas que las quisieron abortar. O tal vez nosotros no sabemos porque no lo podemos conocer si nuestros padres como José y como María estuvieron en una encrucijada de no saber qué hacer. ¿Sí? No sabían de dónde eran. Y de pronto ese fue el mensaje. Cuando yo pensaba en Luisa, pensaba en esto, decía, wow, estamos frente a la generación más rechazada de toda la historia de la humanidad. Estamos frente a la generación que toma un celular, se sienta a un televisor y lo que ve es que no quieren que los niños vivan. Y llegaba a conclusiones importantes. Todas estas discusiones que estamos teniendo hoy como sociedad, la identidad de género, el aborto, la adopción, tienen un solo problema: paternidad. ¿Por qué? Porque el hombre ha decodificado mal eso. Ha decodificado mal ese mensaje que dejaron ahí. Y yo sí creo que nosotros hoy podemos cambiar el mensaje hacia futuro. Porque muchas veces los que somos padres nos seguimos equivocando. Y vivimos en un mundo que nace, crece, se reproduce y muere. Y yo te quiero decir hoy que tú no fuiste creado ahí. Tú no fuiste producto de la fecha de tu cumpleaños. Tú no fuiste producto del rechazo que decodificaste mal y por eso hoy no te puedes relacionar con otros. ¿Sí? Tú no fuiste producto de lo que un vecino dijo. ¿Sí? Mira, nosotros somos tan fuertes en Colombia, que es el país más feliz del mundo. ¿Sí? Yo no sé si el primero o el segundo. Que dicen, no, es que él es del lechero. ¿Usted conoce algún amigo que es hijo del lechero? Mi hermanito creció así. Mi hermanito creció diciéndole que él era el adoptado. Y nosotros hacemos ese tipo de chistes. Ahora, el de adoptado es bonito y casa con esta prédica, ya se lo voy a compartir. Pero vivimos frente a una generación que de por sí, y por eso mencionaba a Luisa, porque ella se sienta a ver televisión y las noticias, las señales son, no queremos que los niños vivan. ¿Sí? Y lo están haciendo un método anticonceptivo, matar. Y resulta que usted y yo, muchos somos sencillamente sobrevivientes por la gracia de Dios, pero especialmente por lo que Dios hoy va a revelar a tu corazón. Porque esos mensajes que fueron mal decodificados van minando toda la estima, la autoestima, la valía, hasta el extremo que la persona no encuentra sentido a la vida. Entonces no fue que es que está mal porque lo dejó la novia. No, al final en el fondo es el vacío. Usted escucha las prédicas de hace 8 y 15 días. Es lo que no se ha podido llenar porque la paternidad está perdida. Es porque se perdió el origen. Es porque tú crees todavía que tú vienes de una fecha de cumpleaños. Y quiero hacerte una pregunta. Y esto tiene que cambiar tu vida hoy. ¿Qué pasaría contigo si el día de tu nacimiento fuera la fecha de tu cumpleaños? Me encanta cómo lo dice el pastor Carlos Raída, encarnacional, pero no el verdadero de tu origen. ¿Qué pasaría si tu fecha de cumpleaños no es la que tú creíste que era, porque realmente ahí no fue donde naciste? ¿Qué pasaría si tú hoy recibieras una noticia que te dijera, como dice el salmista, ese Señor no es tu papá? ¿Qué pasaría en tu vida? ¿Qué pasaría si tú te dieras cuenta hoy que tú no eres producto de un mal abrazo en diciembre? ¿Qué pasaría si tú te dieras cuenta que tú no eres producto de una borrachera? ¿Qué cambiaría esto en tu vida? ¿Qué cambiaría esto en la vida de tus hijos si tú hoy también empiezas a encontrarle a ellos que tú no eres eso? ¿Qué pasa si nuestro verdadero origen es otro? ¿Cambiaría esto y asumir nuestra responsabilidad como verdaderos hijos de Dios para no vivir como huérfanos? ¿Será que si tú verdaderamente descubres tu origen, es posible que cambies tu destino y hoy mismo encuentres el propósito de tu vida?
y dejes de estarlo colocando en relaciones y en cosas, en deseos o en adicciones que no lo van a suplir. ¿Será que si tú encuentras tu origen, puedes hoy cambiar tu vida? ¿Qué pasaría hoy? Hoy hay un reto especial. ¿Qué pasaría hoy si hacemos una prueba de ADN para cada uno? ¿Qué pasaría hoy si recibieras esa prueba y te dieras cuenta que no eres producto de lo que te dijeron, que tienes otro origen? Yo quiero empezar a hacer esa prueba de ADN hoy a través del Evangelio. Y quiero que vayas conmigo a Efesios 1, versículo 4 al 5. Porque si esto no cambia tu vida, es porque no has podido terminar de entender quién eres. Y si tú no sabes quién eres, no sabes para dónde vas. Ese vacío de no entender, ¿sí?, hacia dónde vas, es el que no permite que tu vida encuentre el propósito. Y mira este detalle de Dios para hablarte. Efesios 1, 4 al 5. Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Según el buen propósito de su voluntad. Dios en su amor infinito, ese amor del que hablamos hace 8 días, que nada lo detiene, del cual nada te puede separar. En ese amor decidió, antes de la creación del mundo, crearte. O sea que tu fecha de cumpleaños no es tu fecha de cumpleaños. Esa nos la dejaron en este Cronos para entender que aquí se celebraban. Pero no fue el momento en que tu vida comenzó. Porque la palabra dice otra cosa. Dios nos escogió en el antes de la creación. Y aquí quiero darte un contexto de Efesios que me parece importante recalcar. 1. La ley romana decía que los hijos adoptivos gozaban inmediatamente de los mismos derechos que de los biológicos. Gloria a Dios, igual que hoy, ¿sí? Pero había un detalle especial. No importaba si eran hijos de esclavos que habían sido adoptados, inmediatamente por ser adoptados heredaban. Diga, soy heredero. Cuando eres hijo adoptado, como tú, como yo, por eso decía que en el chiste del adoptado, si yo lo entiendo, yo debería responder gloria a Dios, porque Cristo me adoptó, ¿sí? No para mal, sino para bien. Y en esa adopción me dio los mismos derechos y privilegios de los hijos de la vid verdadera. Y por esa adopción yo soy hijo. El segundo punto del contexto es que, y esto no lo podemos olvidar, y yo lo invito a que no lo saque jamás del contexto, sobre todo en estos tiempos. Entre las cartas que el apóstol Pablo escribió, en este caso a Éfeso, que era una ciudad en un puerto muy importante, ¿sí?, donde se llevaban negocios grandes, muchas cosas, pero el centro del movimiento estaba en torno a la adoración a una diosa que se llamaba Artemisa o Diana, ¿sí? Artemisa de Éfeso. ¿Por qué te estoy contando esto hoy? Porque en ese contexto donde Pablo le está escribiendo a este pueblo, en este caso a Éfeso, sin embargo esta carta dicen que es una carta que circuló por varios pueblos, ¿sí? Pero en el resumen del canon, al dirigirla a Éfeso, vemos que en el contexto está Artemisa. ¿Y por qué tengo que mencionártelo aquí? Porque Artemisa era una diosa a la cual se le adjudicaba fertilidad. Pero en medio de la fertilidad había adoración. Y es por esa razón, una de las tantas razones por las que Pablo es tan firme al exhortar el ministerio de la mujer en esas zonas. Es porque como había adoración a una diosa, las mujeres tomaban el lugar que no les correspondía. Pero no es por lo que a veces queremos sacarlo de contexto hoy, para oprimir a la mujer, sino porque esa Artemisa, que era diosa de la fertilidad, también era diosa en una mezcla que traía inmoralidad sexual, ¿sí? Y que llevaba a los hombres, ¿sí?, a las familias, a la destrucción. ¿Por qué? Porque pues era una adoración pagana que quería poner tu estado, tu origen de hijo en un Dios falso, ¿sí? Y es importante tenerlo en concepto.
Pero vamos a ampliarlo en la adopción a través de Gálatas 4, versículo 4. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Dios tenía el plazo y lo cumplió. Ustedes ya son hijos. Usted tiene Biblia física, debería tener esto resaltado grande. Si usted la tiene virtual, debería copiar y pegarlo. Debería resaltarlo, hacer una imagen. No sé lo que sea, pero la palabra está diciendo que usted ya es hijo. Y si usted ya es hijo, su vida tiene que ser diferente. Pero usted hoy tiene que entender de quién es hijo. Dice, Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. El espíritu del Hijo que fue un día rechazado, pero que no recibió rechazo. Pero que después recibió todo el rechazo para que tú hoy te dieras cuenta cuál es tu origen. Y aquí en este pasaje de Efesios, Pablo deja ver 3 elementos que tienen que ver con tu origen o tu génesis, con tu comienzo. Y esos elementos son los que tienen que ver con esta prueba de ADN que el Señor te está haciendo hoy, ¿sí? Y esos 3 elementos son: 1, un momento; 2, un sujeto; y 3, una motivación. Versículo 4 dice, Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo. ¿Hay alguien aquí que haya entrado a un parto a acompañar a su esposa o a ver un parto, cierto? Tal vez si tú cierras los ojos hoy puedes acordarte del llanto o del momento. Pero más difícil va a ser si yo te pido hoy que cierres tus ojos y pienses en tu parto, en cuando naciste. ¿Qué pasaría si pensaras en eso? ¿Qué pasaría si tú hoy en meditación con Dios, no es nada raro, cierras tus ojos y le dices, Señor, quiero conocer mi origen? ¿Qué pasaría si tú coges esta palabra, la lees y dices, Dios nos creó antes, nos escogió antes de la creación del mundo? O sea, cuando el cosmos se formaba. ¿Qué pasaría si yo me voy más atrás? Mira, hay algo que a mí me encanta de la ciencia. Y es que la ciencia busca y busca y busca, pero siempre llega al mismo punto. Aquí hay un diseñador, aquí hay un creador. Y usted y yo fuimos creados a través de ese creador, desde el antes de la creación de este universo. Mire, lo que yo le estoy diciendo es que este Dios que creó el universo lo tuvo a usted en la mente. Esto debería cambiar tu vida para siempre. Y debería cambiar tu imagen acerca de Dios como Padre. Porque es lo que dice la Biblia, que Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo. Te predestinó, te eligió, te planeó de antemano, te llamó para que fueras hijo a su imagen. El Salmo 139:15 dice, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado. Ahí en ese cosmos, en ese universo, uno lo ve. Y allí Dios te tuvo en mente. Allí Dios te planeó. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuando tú te aferras a la palabra de Dios, tú vas a poder entender que tú no eres producto de un mal abrazo, que tú no eres producto de un abuso o de una violación, que tú eres producto de un diseñador que te planeó en el antes del antes, que tuvo un momento, que siempre tiene un tiempo oportuno para ti. Y no importa cómo estés hoy, Dios te dice, yo voy a pasar esto contigo, porque eres mi hijo amado. Hace 8 días hicimos los bautizos y sentí de parte de Dios que fue un momento muy especial.
Pero sentí de parte del Espíritu Santo cómo a cada uno de esos bautizandos Dios les dijo: tú eres mi hijo amado. ¡Wow! Yo dije, qué regalo. A mí no me dijo todo eso. Pero Dios nos ama de esa manera porque nos planeó. Hechos 17:25a dice: por el contrario, Él es quien da a todos la vida. Es por eso que este mundo no puede comprender por qué el pueblo de Dios se opone a matar una vida. Porque en la discusión científica, que de hecho ya está demostrado, hay vida. En esa discusión para nosotros es más amplia. Pero dejémosla en la científica. Está demostrado que es vida. De hecho, con estas nuevas leyes nos enfrentamos a cosas que seguramente fueron horribles en el pasado, pero hoy las vamos a tener enfrente. Porque hoy realizar un aborto a las 24 semanas implica matar un bebé, ¿sí? Y después obligar a una mujer a que tenga un parto de un bebé muerto. Y es por esa razón que yo te digo, yo te amo, pero no puedo comprender tu razonamiento acerca de la vida. No puedo comprender que cuando tú pongas un animalito que es hermoso y que hay que cuidarlo porque la palabra nos manda, tú lo iguales al ser humano. Y te duela más el animalito que el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios tiene un momento y Dios es quien da la vida. El aliento y todas las cosas. Escuche bien esto, alguien vino desalentado. El aliento te lo da Dios, tu Padre. Y todas las cosas. ¿Sí? Versículo para adolescentes. Los que tenemos hijos adolescentes sabemos de qué estamos hablando, sigamos. Versículo 26. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. ¿Sabe por qué apelé a esta palabra cuando yo vi esto? Del diseñador, de Dios como el dador de la vida. Porque ni siquiera de dónde eres se le saltó a Dios. ¿Sí? Porque, ay, Señor, yo hubiera nacido, no sé, Luxemburgo. Pero los que nacimos en aquellas metrópolis, por ejemplo, como Caicedonia Valle, pues no tenemos como metrópolis, ¿sí me entiende? Pues uno tiene que ser gustosamente heredero de la Centinela del Valle. Pero algunos aún creen que Dios se equivocó en eso. No, no, Dios no se equivocó donde naciste. La tierra donde naciste y donde creciste fue plan de Dios. Y por eso uno tiene que amar su tierra. Y si no, imagínense mi identidad, ¿dónde estaría? Yo que tengo más casas que Airbnb. Imagine yo, mis padres, José y María para la ilustración. Adolescentes, quedar embarazados. Se comieron los dulces antes del compromiso igual. Y resulta que ellos vivían en Buenaventura. ¿Sí? Y resulta que en ese camino mi papá dice, no, mi papá no me va a aceptar que yo llegue embarazado, con una niña embarazada a la casa. Vámonos por donde sus papás. Y los papás de mi mamá eran de Caicedonia. Entonces me llevan a Caicedonia. Y yo nazco en Caicedonia Valle. ¿Sí? Ahí empieza mi vida de este cumpleaños. Pero resulta que en ese momento mis papás dicen, no, los abuelos quieren conocer el nieto. Y pum, pa' Buenaventura. ¿Y qué hicieron? Me registraron en Buenaventura. Entonces por eso cuando a mí me dicen conveniencia, ¿usted dónde es? De Buenaventura. ¿Sí? Cuando yo voy al puerto a Misión, ¿usted dónde es? De Buenaventura. A mi cédula y dice, ¿sí o no? Cuando voy a Caicedonia, ¿dónde es? De Caicedonia porque ahí nací. ¿Qué hago? ¿Sí o no? Pero después mis papás crecen, sí, se siguen reproduciendo y hace mi hermano, crecen y entonces llega la división, mis papás se divorcian. En ese momento mi papá había comprado la casa en Tuluá. Él no podía quedarse quieto, ¿no? Para Tuluá, ¿sí? Y yo dije, ahora sí llegamos al lugar que era, pero no, terminé de estudiar en Buga, ¿sí? Y cuando ya dije, esto se estabilizó, me trasladaron para Cali. ¿De dónde es, Germán? Del Valle del Cauca, orgullosamente. Bueno, entonces imagínese usted pendiente y definiendo su identidad por de dónde es. Donde usted nació fue parte del plan de Dios.
Y hace parte de la identidad que Dios quiere que usted hoy reconozca dentro del origen de lo que Él tiene para usted como hijo. Tu verdadero origen estuvo en sus manos. Si tu origen cambia, tu futuro por fe cambia hoy mismo. Si tú aceptas esto que el Evangelio dice para lo nuevo, tú hoy mismo encuentras tu origen. Y sabes una cosa, me acaba de llegar un fax. Llegaron las respuestas de la prueba de ADN. Le llegaron. Esta iglesia así, vea. ¿Sí? Ya procesamos laboratorio y todo. Para que usted no vaya pensando que es Paulita. Y yo llamé inmediatamente al laboratorio del cielo y le dije, Señor, necesito que esta gente hoy se vaya clara de aquí. Porque hubo un momento donde Dios lo planeó. Hubo un momento en tu ADN que te conecta con tu origen. Y yo voy a decirte hoy, tu origen no es la fecha de cumpleaños. Mire, Dios es tan detallista que hoy es celebración de cumpleaños. Yo ni sabía. Pero ¿sabe por qué? Porque cada que usted cumpleaños de aquí en adelante, usted tiene que recordar que ese no fue el día que fue concebido. Usted fue concebido antes del antes. Y eso debería darte a ti una nueva identidad. Ahí está tu respuesta. Eres positivo para hijo de Dios. Y ya estoy cansado de decir tantos de los otros positivos. Ya te hablé de un momento. Ahora te voy a hablar de un sujeto. Versículo 5. Ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Porque sin Jesucristo, sin aquel que fue rechazado un día en un vientre, tú y yo no seríamos hijos, seríamos parias. Pero por lo que Él hizo en la cruz, tú y yo fuimos adoptados. Y eso es suficiente para que tú sepas que eres un hijo amado. Y que Él te ama por medio de Jesucristo. Y ahí sí, como dice el salmista, ese Señor no es tu papá. Hoy Dios te está diciendo, ¡ay! Vuelvo, insisto, quiero poner el asterisco acá. Yo no estoy viniendo aquí a colocarte en contra de tus padres o a que señales, no, te lo prohíbo, a tus padres por los errores, por sus falencias y por lo que sea, no. Lo que yo te estoy diciendo es que esta verdad te debería permitir amar a tus padres y honrarlos como un verdadero hijo de Dios, que es lo que nos demanda la palabra, honrarlos, porque son imperfectos, ¿sabes algo? Como tú y como yo, porque como padres, ya yo a veces hablo con los papás y después de esta serie ya no queremos ni hablar. Hoy salí de aquí, no, pastor, y nosotros que estábamos esperando que, el siguiente era porque para no dejar solo el niño, pero ya no sabemos por qué es que lo vamos a hacer. ¿Sabes por qué? Porque no es fácil, pero tú tienes algo que tus papás tal vez no tuvieron. Algunos sí, porque sé que aquí hay personas que vienen de cuarta, tercera generación cristiana, pero la gran mayoría no tuvimos papás que supieran cuál era su ADN. Y lo único que podían transferirnos era lo que ellos sabían que era su origen. Pero tú y yo hoy tenemos un nuevo ADN. Tú y yo transmitiremos el verdadero ADN, el del origen, el de Cristo. Porque si hubo un momento, hubo un sujeto. Y el sujeto no fue tu papá y tu mamá. El sujeto fue Jesucristo, quien a través de la cruz te dio esta nueva identidad. La de ser hijo. Hay algo que en esta iglesia siempre le digo a los siervos. Por favor, garantiza que nunca te confundas por servir en este lugar, de hacer más sirviendo que de ser hijo. Porque Dios no te pide servir, lo único que te pide es ser hijo, pero el buen hijo sirve. Cuando tú tienes una identidad clara, cuando tú sabes cuál fue el momento, cuando tú sabes quién fue el sujeto de esto, entonces tú puedes levantarte a preguntar la motivación. Porque hablamos ahora de por qué nacimos, ¿sí? Mi papá y mi mamá, la verdad, estaban de novios, ¿sí? No pudieron controlarse y bueno, se vino esta belleza. Los envidiosos dirán que no, pero sigamos. Esa identidad de hijo, ¿yo qué hago? Pero no importa.
No importa la motivación que tuvieron tu papá y tu mamá. Es más, yo te quiero decir hoy, no importa la motivación que tuvo el desgraciado que se fue y no volviste a ver. No importa la motivación de aquel que huyó y no reconoció. Es más, no importa siquiera la motivación del que abusó. Tú no naciste y viniste a este mundo por esa motivación. La palabra dice que hubo una motivación mayor para que tú estuvieras aquí. Versículo 4 y 5 dice, en amor. La motivación para que tú fueras planeado antes del antes y para que a través de la cruz tú hoy conozcas tu origen fue el amor. Porque Dios dice que tanto amó Dios a este mundo que envió a su único hijo. ¿A quién? A su hijo. Perdió a su hijo para que tú y yo lo fuéramos. Eso debería ser una motivación suficiente para tú seguir adelante. Porque yo te voy a decir algo. Hay cosas que tú podrías decir, sí, pastor, yo soy hijo de Dios, pero ¿cómo salgo de este problema? ¿Cómo pago? ¿Cómo no me divorcio? ¿Cómo enfrento este diagnóstico? Como hijo. Porque cuando yo lo enfrento como hijo, yo sé que mi padre va a estar. Y sé que hay incertidumbre, pero sé que Dios va a estar. Porque es mi padre y mi padre me ama. Amén. Planeó un momento, colocó el sujeto perfecto y tuvo la motivación perfecta en amor. Tú fuiste planeado y planeada en amor. A Él le plació predestinarte. Predestinación es origen. Origen es paternidad. Paternidad es adopción. ¿Y sabes algo? Adopción es salvación. Y cuando tú sabes que eres adoptado por la gracia de Dios, tú sabes que eres salvo. Y cuando tú eres salvo, vives como hijo, no como huérfano. Porque el hijo avanza. El hijo asume su responsabilidad. El hijo sabe que fue planeado, que fue diseñado, que tiene un plan, que cada uno de sus días tenía un propósito. Santiago 1:18. Porque Efesios cierra diciendo algo muy especial. Dice ahí el último versículo. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Momento, sujeto y motivación. Pero dice algo, un regalo adicional. Propósito. Según el buen propósito de su voluntad. La voluntad de Dios fue darte un propósito. Santiago 1:18 dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. A través de su palabra te dio origen, te dio destino. Y si hoy tienes origen y tienes destino, tienes propósito. Y como en el Espíritu entiendo, oraba Luis ahora, te dio un propósito para que des fruto. Y no cualquier fruto, sino un fruto en abundancia. Porque los hijos verdaderos dan fruto en abundancia. Para que fuéramos, esto es hermoso, sé que a mi esposa le va a gustar mucho. Para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. ¿Sabes quiénes son los hijos de Dios? Sus primicias. Tú eres una primicia de Dios. Él te escogió desde el antes del antes para hacer regalo, para ser de bendición hoy. Y cuando el pueblo de Dios empieza como un pueblo de Dios, como hijos, a hacer ejército, entonces no lo detiene nadie. Porque es gente firme, gente que sabe de dónde viene y para dónde va, gente que sabe quién la llena y quién no, gente que sabe cuándo agachar la cabeza y cuándo no. Gente que sabe que no importa si viene de Caicedonia o del Cauca, o no sé de dónde metrópoli venga usted, pero no importa de dónde sea, Dios tiene hoy una revelación para ti en tu origen. Porque cuando tú cambias tu origen, cambias tu destino. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No eres el producto de una casualidad, sino de una maravillosa decisión de Dios.
Dios decidió por ti. Y yo sé que tal vez esto sea mucha información para ti hoy si estás llegando por primera vez. ¿Cómo es esto de que tengo que ser hijo de Dios? Este poco de cosas. Apenas vine a esta iglesia. ¿Y eso cómo se come? Bueno, aquí te vamos a ayudar. Pero lo primero que sí necesitas es hoy decidirlo. Y es entender lo que Dios hizo por ti. Y saber que eres hijo. Y que estás llamado a vivir por tu origen. Ya no por lo que te dijeron. Ya no por los mensajes mal codificados. Ya no más Paulitas, sino más hijos de Dios. El resto de tu vida estará marcado entonces por un símbolo inicial, por un tatuaje que tú y yo tenemos en el corazón, y es el de que el Padre te ama. El amor de tu Padre es el que encontró un momento, un sujeto y una motivación adecuada para que tú estés en este lugar hoy, afirmando que venga lo que venga, Él estará contigo, como tu Padre que es fiel. Amén. Yo quiero invitarte a orar allí y quiero guiarte en algo. Si me ayudan ahí con el teclado. Aquí voy a hacer un spoiler para los que están en libertad en Cristo. Pero yo creo que hoy es necesario hacerlo. No lo iba a hacer, pero el tiempo da. Y quiero que tú entiendas esto. Hubo muchos mensajes mal codificados, ¿sí?, en tu vida, de los cuales tú hoy vives. Voy a ponerte ejemplos. Tú puedes vivir con una paternidad con Dios creyendo que Dios es distante e indiferente contigo. Tú puedes vivir creyendo que Dios es un Dios insensible, que no se preocupa por ti, o que es severo y exigente, o que es frío y pasivo, o que tal vez es un Dios ausente y que está demasiado ocupado para ti, es muy grande para ti, o que tal vez es impaciente y se enoja contigo y nunca está satisfecho con lo que tú haces. Tal vez alguna de esas mentiras se generó producto de un mensaje mal decodificado en tu nacimiento, en tu pasado. Pero a eso hay una verdad. Mira, ¿sabe qué pasa con eso? Lo que pasa con eso es que cuando usted sabe su origen, la gente siempre le dirá a usted, ¿por qué insiste en eso? Eso no es de Dios, eso no le va a dar. Pero usted se recuerda que usted es un hijo y dice, pues yo sé que los números no dan, pero yo soy hijo de Dios, hago lo que me corresponde, ¿sí? Trabajo, me esfuerzo, soy responsable y por fe creo que Él es un buen padre, que Él es el Padre que me ama. Y yo te voy a invitar a renunciar a estas mentiras. Hay algo que hacemos en Tierra Nueva y en Libertad en Cristo y es declarar, porque hay momentos donde usted lo hace al interior, ¿sí?, y Dios lo escucha, Dios es omnisciente, pero el diablo no es omnisciente. El diablo necesita escuchar que usted lo sabe y por eso usted lo declara verbalmente, no necesita ni gritar, ¿sí?, ni poner un parlante, solo necesita declararlo creyéndolo en su corazón, ¿sí? Y yo te voy a invitar a que declares renunciar a estas mentiras, pero paralelamente vas a declarar la verdad de lo que estás diciendo. Por ejemplo, voy a invitarte ahí a que cierres tus ojos y le digas a Dios ahí en tu intimidad, nadie más te está viendo, y hazlo verbalmente, que tú lo escuches, que tu alma lo escuche, y dile ahí, renuncio hoy, papá, a la mentira que dice que tú eres un padre distante e indiferente hacia mí. Decido aceptar con gozo la verdad de que mi Padre Dios se involucra íntimamente en mi vida. Renuncio a la mentira de que mi Padre Dios es insensible y no se preocupa por mí. Y acepto con gozo que tú, papá, eres amable y compasivo. Renuncio a la mentira que dice que eres severo y exigente. Y decido creer la verdad, que me aceptas con gozo y con amor. Renuncio a la mentira de que eres frío y pasivo. Y acepto, papá, que eres cariñoso y afectuoso. Renuncio a la mentira de que estás ausente y estás demasiado ocupado para mí. Y acepto la verdad de que estás siempre conmigo y te interesas por mí, hasta en lo más pequeño. Renuncio a la mentira que dice que tú, papá, eres impaciente y estás enfadado y nunca estás satisfecho con lo que hago. Y hoy acepto la verdad
de que eres paciente y tardo para la ira. Te deleitas con los que esperamos en tu amor constante. Renuncio a la mentira que dice que eres cruel y abusivo, y acepto la verdad que dice que eres cariñoso, amable y protector. Renuncio a la mentira que dice que eres un aguafiesta y que no permites que disfrute la vida. Y acepto la verdad que dice que eres digno de confianza y quieres darme una vida plena, y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para mí. Renuncio a la mentira de que me quieres controlar o manipular, y acepto la verdad de que estás lleno de gracia y misericordia, que me das libertad incluso para fallarte. Renuncio a la mentira de que mi Padre Dios me condena y no quiere perdonarme. Acepto la verdad que dice que es compasivo y perdonador. Su corazón y sus brazos están siempre abiertos. Renuncio a la mentira que dice que eres un Dios que exige la perfección en todos los detalles. Y decido creer con gozo, papá, que tú te preocupas por mi desarrollo. Estás orgulloso de mí y me tratas como a un hijo en crecimiento. Hoy decido entender, aceptar mi origen y saber que tú me ves como la niña de sus ojos. Padre, gracias, Dios de los cielos, por tu palabra que es la verdad en nuestras vidas. Hoy atesoramos esta verdad. Y yo quiero pedirte a ti que hoy necesitas encontrar tu origen. Que hoy dijiste, ¿por qué esta alabanza? ¿Por qué vuelvo a casa? Y yo quiero decirte lo que la palabra de Dios dice. Él encontró el momento y este es el momento. Él fue el sujeto en la cruz. Y la mejor motivación fue el amor que tiene por ti. Yo no sé si tú estabas apartado de Dios o has venido intentando acercarte al Padre, pero muchas de estas mentiras vinieron a tu vida. No sé cuál sea tu razón. O no sé si hoy sencillamente tú necesitas ratificar esto para entrar en lo que vas a entrar. Si tú tienes la necesidad hoy de aferrarte a la verdad, a esta verdad del origen de Dios, de lo que eres, yo te quiero pedir ahí que tú levantes tu mano y tomes una decisión hoy de aceptar esta prueba que Dios trajo ante ti. Hoy Él quiere extender sus brazos para decirte que te ama. Y sé que hay personas que tienen que tomar esta decisión hoy de ser hijos muy amados. Si tú necesitas tomar esta decisión, quiero orar contigo. Pon tu mano arriba. Él lo hizo públicamente por ti. Y hoy solo te está diciendo, extiende tu mano, que yo quiero tomarla para decirte que eres mi hijo. Quiero pedirte ahí que ores conmigo y le digas, Señor Jesús, yo hoy vengo ante ti con mi dolor, con mi frustración, con mi duda, con mi incertidumbre, con mi ansiedad. Y las entrego a ti. Tú conoces mi corazón y sabes que en algunos momentos, en algunas áreas, me perdí. Pero hoy vuelvo a tu casa, a tu altar, porque necesito de ti. Necesito de tu dirección. Necesito encontrar mi origen para caminar hacia el destino que tienes planeado para mí. Conoces mi pecado. Te pido perdón y te lo entrego. Hoy me arrepiento de él, pero sé que tú me perdonas
y que de la misma manera me permites perdonar a quienes me han hecho daño. Hoy decido abrazarme a ti como mi Padre. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén.